Gracias por estar aquí. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Me alegra verle, Durley. Bueno, a los que están en transmisión les saludamos. Buenos días. Si hay alguna persona nueva que nos acompañe en transmisión o en el templo, bienvenidos. Estamos aquí exaltando al Señor y honramos que su presencia está en nosotros, en medio de nosotros. Dios es fiel a sus promesas, amén. Dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas, así que ha sido un privilegio esta mañana tener la presencia del Señor entre nosotros mientras adoramos su nombre. Amén. Bien. Vamos a Mateo, vamos a recordar un poquitico lo que estuvimos el domingo anterior hablando acerca de los milagros y haciendo una conexión con el mismo tema para poner esta mañana el tema de hoy, ordena que vaya a ti sobre las aguas. En Mateo capítulo 14, entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Estuvimos hablando el domingo anterior y preguntando: ¿todavía usted cree en milagros? ¿Cree en milagros? Sí. Ok. La palabra que recibimos nos motivó no solamente a creer los milagros, sino que podamos vivir en ellos. Recordamos varios sucesos milagrosos que activaron nuestra fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Milagros como la multiplicación de los panes nos recordó no solamente la provisión de Dios, sino la manera en que Dios nos sacia y nos ayuda en nuestras necesidades diarias. Hablamos de la resurrección de Lázaro para recordar que el Señor quiere guiarnos a una nueva temporada, pero no con las vestiduras y con las vendas anteriores, sino con una nueva ropaje y con una nueva vida. Y también hablamos sobre Pedro y Jesús caminando sobre las aguas, porque el texto no solamente dice que Jesús lo hizo, también lo pudo realizar el apóstol Pedro. Pero sobre todo nos concentramos para tratar las diferentes sanidades en un lugar llamado Genezaret. Y leímos que en un mismo día se efectuaron, no dice el número, pero cientos de sanidades, de milagros en un mismo lugar. ¿Y cuál fue el ambiente para que se dieran esos milagros? Entonces aprendimos que el ambiente propicio para los milagros, número uno, tiene que ver con el deseo que expresemos por la presencia del Señor. La gente de Genezaret se alegró, recibió la presencia del Señor de una manera tan especial, mandaron noticias por toda la región para que toda la gente viniera a estar en la presencia del Señor y poder estar cerca del Señor. Y la gente vino, pero no vino sola, sino trayendo multitud de enfermos, y todos allí fueron sanados. En segundo lugar, un ambiente propicio para los milagros es la fe. Definitivamente la fe es la que produce. Las personas también rogaron al Señor para que pudieran acercarse y tocar a Jesús, y finalmente tocaron a Jesús y pudieron recibir el milagro. Y eso de tocar es acercarse al Señor para con reverencia recibirlo. Así que allí está el texto de la Escritura, no para contarnos algo del pasado, sino para recordarnos que el Señor hoy es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que aún sigue el Señor extendiendo su mano sobre los enfermos, aún sigue el Señor obrando los milagros. Y fuimos desafiados esta semana para que, al igual que Pedro caminó sobre las aguas, nosotros también pudiéramos hacerlo. Ahora, no se trata de fanfarronear y irnos con alguien a un lugar donde hay aguas y tratar de demostrarle que
Algunos dicen, no, pero ni siquiera yo sé nadar, pastor, ¿cómo voy a caminar sobre las aguas? Este milagro tiene que ver con lidiar con diferentes problemas, enfermedades y no hundirse, salir en victoria. Así que seguramente algunos de nosotros ya hemos tenido que más de una vez caminar sobre dificultades, enfrentar situaciones y salir avante sin hundirnos por la misericordia de Dios. Amén. Así que se trata de eso. Esta semana, precisamente en nuestra casa tuvimos 3 desafíos así fuertes. Uno que tenía que ver con lo económico, un asunto de unos papeles y demás de nuestros hijos en México y demás. Y estuvimos poniendo en acción esa palabra que habíamos recibido. Y qué bueno que la palabra de Isaías se hizo esta semana en nosotros real. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que esta semana yo fui uno de los que caminé sobre las aguas y Dios me bendijo. Amén. No sé si alguno de ustedes también pueda conmigo decir, bueno, he estado caminando sobre esta situación, he estado enfrentando tal otra, he estado caminando sobre... Y el Señor nos tiene en victoria, en victoria. Y debemos dar testimonio de eso, ¿no? Testimonio de esa palabra. Si regresamos al milagro de caminar sobre las aguas, vamos a encontrar un aspecto importante para que se efectúe ese milagro. Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le respondió dando la orden, ven. La base para este milagro de Pedro estuvo en creer a esa voz de Dios, a esa voz de Jesús. Si tú eres, recuerde que estaban en la madrugada, en el mar, ¿sí? Y pues no hay un poco de oscuridad, no se ven bien las personas, Jesús viene moviéndose, algunos de los discípulos en la barca se asustaron, alguien se atrevió a decir es un fantasma, y Pedro de pronto estaba allí tratando de liderar, y de pronto Jesús les dijo, a ver, no tengan miedo, soy yo. Reconocieron la voz de Jesús y todos como que quedaron tranquilos, pero Pedro que siempre es así bien en su temperamento, bien deseoso de ir más allá de los otros, toma la iniciativa y dice, yo quiero hacer lo que Jesús está haciendo. Y eso no es pecado, eso no está mal. De hecho, en el libro de Pedro, que él escribiría después, en el libro de Pedro dice que nosotros fuimos llamados a seguir sus pisadas. Finalmente, ¿qué somos como cristianos? Aquellos que hacemos lo que Jesús hace. No estamos hablando del pasado, lo que Jesús hace. Porque Jesús sigue hoy caminando sobre las aguas. Porque Jesús hoy sigue sanando. Porque Jesús hoy sigue salvando a la gente. Porque Jesús sigue perdonando. Porque Jesús sigue haciendo milagros. No es el anterior. Yo no sé si usted cree en el Cristo del pasado o cree en el Señor del presente. En el de hoy. Sí. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y estamos llamados a seguirlo. Y si Él caminó sobre las aguas, ¿qué espera de nosotros? Que le digamos, Señor, yo también quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y Pedro entonces, Señor, si tú eres, ordena que yo vaya a ti. Ahora, escuchen esto, Pedro estaba aprendiendo y él había notado, escúcheme, él había notado que cada vez que Jesús decía algo, ordenaba algo, proclamaba algo, eso que decía se efectuaba. Así que él tenía claro que las sanidades, los milagros venían producto de la voz de él. Y Jesús tenía una manera tan poderosa para hablar que Pedro entonces dijo, yo quiero probar. Ordena. Y Jesús no le está diciendo, ay Pedro, qué ocurrencia, eso no lo puedes hacer tú eres débil, tú eres una gente sin fe. No le dijo nada de eso. Solamente le dijo, ven. Lo invitó a salir, lo invitó a caminar.
Y igual que nosotros, somos como Pedro, estamos llenos de errores, somos emocionales y a veces nos equivocamos y un día estamos en la gloria y otro día estamos en el infierno. Pero siendo así tan débiles, aún el Señor nos está diciendo a nosotros, ven, podemos, tú puedes hacer lo que yo estoy haciendo. Cada uno de nosotros, por más débiles que fuéramos, podríamos hacer lo que Jesús hace. Y si Él caminó sobre las aguas, Jesús les pregunta algún día a los discípulos, a ver, ¿ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Sí, pueden, sí, en verdad ustedes pueden beber la copa. Y pueden comer, también pueden, y ser bautizados, también. Así que Jesús nos invitó y nos invita de igual manera a hacer lo que Él está haciendo. Pero ¿cuál es la base para que yo haga lo que Jesús está haciendo? Que yo tenga una orden, que yo tenga una palabra, que yo tenga una promesa de Dios que me está diciendo, mire, haz tal cosa y eso va a ser una realidad. Entonces es importante. Desde el Génesis, escúcheme, desde el Génesis la Biblia nos muestra qué poder creador tiene la voz de Dios. Desde las primeras páginas, cuando Dios ordena y se hace lo que Él está ordenando, hasta el día de hoy sigue siendo igual, porque es el mismo Dios. Les tengo una buena noticia, es el mismo Dios. El creador del cielo y de la tierra es el mismo Dios en el cual creemos. Y Él sigue creando y Él sigue salvando y Él sigue haciéndolo. ¿Sí? No solamente dividió una vez el río Jordán, hoy sigue dividiendo el río para que su pueblo pase en seco. Hoy siguen cayendo murallas. Hoy sigue dándonos la victoria. Necesitamos entrar nosotros en el ambiente de los milagros, que lo sobrenatural se vuelva para nosotros natural. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué nombre le damos nosotros a algo que es sobrenatural y se vuelve natural? Le damos el nombre de milagro. Así que la idea es que nosotros vivamos en los milagros, ¿sí? Y allí está la voz de Dios. Así que si Dios ordena algo, yo debo creerlo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Note eso, diga conmigo, si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. ¿Sí? Necesitamos tener una palabra. Ahora, esto no es moderno. Esto no es moderno. Pedro estaba diciéndolo, ordénalo y yo lo hago. ¿Sí? Ordena que vaya a ti y yo lo hago. Así que Pedro lo estaba ya creyendo y lo estaba diciendo. Es muy importante que usted y yo vivamos cada día basados en una palabra de Dios. En una palabra. Este es el verbo que se hizo carne. Este es el alimento que descendió del cielo. Esta es la verdad de Dios. Esta es la palabra de Dios. Está en sus manos. Sea en la forma que esté digital o de otras formas, pero lo que tenemos en nuestras manos es... ¿sí? En el libro de Pedro precisamente dice, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en confiar de ella. Si hay una palabra profética en la cual podemos plenamente, 100% confiar en esa, la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros necesitamos tener esa palabra firme. Queremos saber si debemos cambiar un trabajo, queremos saber si debemos hacer o no un negocio, queremos saber si emprendemos o no una acción, si hacemos o no una sociedad, si terminamos o no un contrato y muchas cosas más que a diario se nos presentan. Todo lo que necesitamos tener es una orden de Dios para que sea la base de esa acción y de ese milagro que Dios quiere que vivamos día tras día. ¿Estamos, hermanos? Quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo una palabra fue la base para que se efectuara algo importante. En el libro de Reyes, por ejemplo, en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, se nos habla de una mujer, solo se nos da el lugar donde vive, la Sunamita. En los días de hoy, la Sunamita se ha vuelto un poquitico famosa, porque hace poco se compuso una canción especial que las iglesias la están entonando, y ese es el título, la Sunamita. Y lo que hace la canción es recordarnos lo que pasó con ella. Bueno, ¿qué era lo que quería la Sunamita? Mira, la Sunamita, una mujer importante de dinero, ya
había luchado cierto tiempo en su vida, pero no, su esterilidad le impedía tener su hijo. Su esposo ya era de edad también, más de edad que ella, así que ella ya había renunciado al deseo de ser madre y todo lo que quería era tener lo más cerca de ella posible la presencia del Señor. Y ella entendió que la presencia del Señor era importante para su vida y por eso le pide a su esposo construir un lugar especial para el profeta y demás. Bueno, en gratitud, esto es importante, en gratitud a lo que ella estaba haciendo, el profeta le dice esta palabra y está registrado en Reyes. El próximo año, para esta misma fecha, estarás alzando a tu propio hijo. ¡Wow! La mujer, ¿sabe qué le responde? Por favor, no se burle de mí. Eso es en serio, eso no es una burla. Si Dios lo dice, yo debo creerlo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Así que aquella mujer, cuando escuchó que no era una burla y lo tomó en serio, entonces creyó. ¿Sabe qué dice el texto de la Escritura? Y al año siguiente, para el tiempo que el profeta había dicho, la tsunamita estaba con su hijo. Así que, wow, una orden de Dios es suficiente. Una mujer estéril con un esposo de edad avanzada que ya no ni siquiera oraba. Ella después va a decir, yo no pedí hijo. Porque más adelante, cuando el niño está sobre los 10 años, tal vez menos, algo así, el niño se muere y entonces va y le reclama al profeta, ahora que estaba disfrutando de ser madre, ¿cómo así que sufro esta situación? Pero ella va creyendo nuevamente y recibe un segundo milagro. Vea, a la tsunamita se le está volviendo la vida de los milagros algo natural. Lo sobrenatural se está volviendo natural, porque el Señor no es aquel que nos dice, mire, tú ya recibiste un milagro en la vida, se acabó su turno, así que no molestes más, ya no. No. Si cada día usted necesita un milagro de Dios, cada día vendrá un milagro de Dios. ¿Lo puede o no lo puede creer? Mire, de hecho, la Biblia dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios nos pone todos los días a estrenar un milagro. Pero parece que usted y yo o no lo entendemos, o no lo creemos, o no estamos en el ambiente propicio para que los milagros se den. Pero hemos estado hablando de cuál es el ambiente propicio, de cuál es la fe, y hoy estaremos hablando un poquitico más acerca de cuál es el lenguaje apropiado para los milagros, porque los milagros tienen su lenguaje. Aquí estamos diciendo que la base del milagro de Pedro fue la orden de Jesús, que la base del milagro de la tsunamita fue la orden de Dios a través del profeta. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo? Vas a tener esto. ¿Sí? Ella deseaba la presencia de Dios, pero fue firme y el año siguiente tenía su hijo. Ahora, en el tiempo de David, cuando David quiso construirle la casa a Dios, Dios le hace una promesa a David. Está en el Salmo 132, verso 11 y verso 12. Puede abrir su Biblia o puede leerlo aquí en la pantalla. Dice, en verdad juró el Señor a David. Hoy, juró el Señor a David. Porque la Biblia dice que no dejemos nosotros jurar en el nombre de Dios. Pero dice que juró por su propio nombre. ¿Sí? Juró el Señor a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. Una promesa que le hace a David, siempre habrá alguien en el trono de Israel que sea descendiente tuyo. Uy, ¿cómo así? Y cuando habla de para siempre, ¿es para qué? Para siempre. Yo quiero decirle que en el Nuevo Testamento Jesús es considerado hijo de Isaí o hijo de David. ¿Sí? Es decir, que él viene de la descendencia de David. Y con Jesús esta palabra, este salmo,
se volvió un hecho real. ¿Quién se centró para siempre en el trono de Dios para dirigir la nación de Israel? Jesús nuestro Salvador. Dice que subió, venció la muerte y se sentó a la destra del trono de Dios. ¿Sí? Y allá el Cordero en los últimos días va a abrir el sello y le va a ser otorgado, y en su muslo tendrá un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor. Y todo lo que dice la Escritura, se cumplió esa palabra, porque lo que Dios dice, aún sobre nuestras infidelidades, incapacidades o problemas, aún que nosotros nos olvidemos de algo que Dios nos dijo, Dios no se olvida de eso. Qué importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, ¿sí? Allí está la promesa cumplida. Dios no miente, Dios no cambia de parecer, su palabra es firme. El cielo y la tierra se podrán acabar, pero las palabras del Señor tienen cumplimiento. Imagínense eso, tienen cumplimiento. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Sí? Lo tuvo Pedro, lo tuvo la tsunamita, lo tuvo. Nosotros necesitamos una palabra de Dios que nos dirija. Y existen aquí, hermanos, en la Biblia cientos de promesas. ¿Sí? Ahora, las promesas que están aquí, o nosotros vamos a ellas, o ellas se van a quedar esperando a que nosotros lleguemos. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren. Yo tengo que buscarlas, yo tengo que conocer sus promesas, yo tengo que conocer sus palabras, yo tengo que saber. También a mí me está invitando para caminar sobre las aguas. También a mí me está diciendo el profeta Isaías, no solo dijo en su tiempo, también me está diciendo a mí, cuando pases por las aguas. Me está diciendo, yo voy a tener problemas, dificultades, me quiere quemar el fuego, me quiere hundir los problemas, pero tengo una palabra escrita en Isaías que Dios promete con su presencia cuidarme y no dejarme hundir. ¿Estamos, hermanos? Así que usted está enfrentando alguna situación, recuerda esa palabra, yo quiero creerla, ora con esa palabra, pide al Señor, hace lo que tiene que hacer y finalmente llega el día para decir, el Señor me sacó de esto porque se cumplió sobre mí lo que Él ha dicho, porque Él no se retractará, su palabra es verdad, no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, Él ha dicho y Él hará. Amén. Si cada día buscamos en su palabra, nuestro corazón va a afirmarse, nuestra fe va a crecer. ¿Sí? Cuando Dios nos habla algo, definitivamente sabemos que es Dios. Eso no se puede olvidar. Escúcheme lo que les voy a decir. Mire, cuando Dios citó a Moisés para darle sus palabras, le pidió que trajera consigo en su mano unas lajas o unas tablas de piedra. ¿Sí? Suena como raro para nosotros porque cuando hablamos de tablas pensamos es en madera. Bueno, unas lajas de piedra. Y las trajo delante de Dios. La Biblia dice que el dedo de Dios, escucha, que el dedo de Dios esculpió, ¿sí? La palabra que hoy usamos para eso es tallar, ¿cierto? Escribió. Ahora, no es el uso de una tinta que se pone sobre el objeto, sobre la piedra, y que se puede borrar. No, quedó tallado, es decir, quedó en relieve las palabras de Dios. Desafortunadamente, Moisés por la piedra rompió esas tablas. Yo le digo así pasito para que pocos se enteren. ¿Sí? Pero es que la ira nos hace perder cosas. Y mejor no hablo esta mañana de la ira y si no, dañamos el mensaje que traemos. Pero tengo que decirles que algunos de ustedes tienen que cambiar su genio. Bueno, hablemos de otra cosa. Sigamos hablando. Mire, Dios esculpió con su dedo en esas tablas. En los días de hoy, escuchen, en los días de hoy, cuando nosotros
buscamos a Dios, leemos su palabra y Él quiere decirnos algo, no estamos viniendo a Él, trayéndole a Él o un cuaderno o un computador o una tablet, estamos trayendo nuestro corazón. ¿Y sabe lo que Dios hace? Su dedo talla en nuestro corazón una palabra. Y cuando se talla esa palabra, nunca voy a olvidar lo que Él me dijo. Y yo tengo seguridad que Dios me dijo algo, aunque a los demás les parezca extraño, pero yo sé que Dios me ha hablado a través de una palabra, la tengo firme y puedo caminar por ella. Necesitamos, es lo que necesitamos hoy. Si Dios te dice algo, créelo, afírmalo, no lo olvides, ora sobre esa palabra, insiste, camina intencionalmente en su cumplimiento. Nos movemos hacia el cumplimiento de la palabra, no en el sentido contrario. ¿Qué es moverse en el sentido contrario? Mire, volviendo al caso de Pedro, Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que vaya ¿a quién? Que vaya a ti. Él se baja de la barca a las aguas, no para alejarse del Señor, sino para acercarse al Señor. De hecho, cuando comenzó a hundirse, estaba tan cerca que fue fácil que el Señor le echara mano. Es mejor que esté cerca de Él. Si algo pasa, Él te va a echar mano. Pero es que hay algunos creyentes, tengo que decir esto, tengo que decirlo, algunos creyentes han experimentado milagros del Señor, pero esos milagros, en lugar de acercarlos al Señor, los han alejado del Señor. Y cuando se han comenzado a hundir, no está a la mano del Señor. Mire, he orado por muchos creyentes, Dios les ha dado buenos trabajos y no han vuelto a la iglesia por culpa de sus trabajos. Se olvidaron de Dios. Atribuyeron a sus manos o a sus capacidades o a sus estudios su prosperidad. Se olvidaron. Y esa advertencia ya estaba en la Escritura. No sea que cuando prosperes digas, mi mano hizo todo esto y te olvides. Eso está en la Biblia. Eso está en la Escritura. Y nos ha pasado una y otra vez. La Biblia dice que Pedro se bajó de la barca, pero para caminar ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Porque, escúcheme, todo milagro debería producir mayor cercanía de tu vida al Señor. No lo contrario. Si produce lo contrario, estás usando mal lo que Dios te da y entonces te estás alejando de Él. ¿Está claro para usted, hermano? Esto es importante. Jesús dijo, ven, y fue suficiente para Pedro esa palabra. También a nosotros nos está invitando a caminar sobre los problemas. Él ya lo había prometido por la boca de Isaías. Ahora, más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe esto. Escuche esto que dice en Romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada de lo creado, nada de lo que está presente, nada de lo futuro, ni ángeles ni demonios nos podrán separar del amor de Dios. Esta es una promesa, una palabra firme. ¿Qué significa? Nada nos va a hundir, porque Él ya ha prometido que estará con nosotros. Ahora, el problema es o que no conocemos la Escritura o que no la creemos, o sencillamente que nosotros no estamos hablando el idioma de los milagros. El idioma de los milagros. Este asunto es importante. Déjenme hablarles de este. Un asunto importante. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Escucha lo que dice. Si alguno habla, ¿cuántos de ustedes tienen la facultad de hablar? Gracias a Dios ninguno somos personas mudas. ¿Sí? Es más, algunos de ustedes más bien hay que decirles, por favor, cállese un poquito. Yo no mencioné nombres. No se los digo a ustedes, pero... Ok.
Si alguno, mire, Pedro dice, si alguno tiene algo que decir, ojalá lo diga acorde a la manera en que Dios lo dice o como Dios lo habla. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que Dios habla? Bien, la respuesta está aquí, en la Biblia. Y pues nos tomaría y nos va a tomar mucho tiempo para saber cómo Dios nos habla. Pero déjeme decirle una de las cositas que dice en Romanos 4:17 de cómo Dios habla. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y escucha esto, y llama a existir lo que no existe. ¿Sabe que en la versión, esta es la versión 2020 de Reina Valera, en la versión antigua dice que Dios llama, esta última parte, Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es esa forma de hablar? Wow, espere, ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios llama las cosas que todavía no están como si ya estuvieran? ¿Eso no sería mentir? Imagínense eso, ¿no? ¿Cómo es eso de que Dios da por hecho lo que no está, pero que va a existir? Tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Si Dios ha prometido que algo va a suceder, aunque todavía no haya sucedido, podemos hablar como si ya hubiera sucedido porque es Dios quien lo ha prometido. ¿Escuchó lo que acaba de decir? Pero no quiero enredarlo. Si Dios ha dado una orden, si Dios ha establecido algo para mi vida, para mi familia, para usted, si Dios ha determinado y ha dicho algo, aunque todavía no esté cumplido, usted puede darlo por hecho, y no solamente darlo por hecho, hablar ese lenguaje como si ya estuviera hecho. El lenguaje. A eso se le llama hablar el lenguaje del cielo, hablar el lenguaje de los milagros. ¿Sí? Si aprendemos a hablar de esta manera, entonces hablamos de manera anticipada, de manera profética, de manera segura. No estaremos hablando que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Esa no es una buena manera de hablar, porque ¿cómo así que ahora qué voy a hacer? Porque imagínense a Dios diciendo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Dios no dice eso. ¿Qué es lo que sí Dios dice? Él dice y llama las cosas que no existen como si qué. Entonces, en lugar de decir, Dios, ¿qué voy a hacer? El Señor se le dice, este problema no ha venido y ya tiene una solución. No se ha enfermado y yo ya lo sané. Miren eso. No nos hemos enfermado y en Cristo ya fuimos sanados. Es más, mire, antes que nosotros volvamos a pecar, escúcheme, porque somos pecadores, Dios ya proveyó para nosotros la solución al pecado en Cristo Jesús. Anticipadamente nos perdonó, nos salvó, porque Él llama las cosas que no son como si no. Se anticipa. Qué manera tan interesante de hablar. ¿Sabe que nosotros escuchamos la gente que nos rodea? ¡Wow! La verdad es que la gente hoy habla muy feo, con groserías, con maldiciones, La gente se enferma porque habla mal. La gente se separa porque hablan mal. La comunicación está tan errada en los matrimonios que en lugar de edificarse, se destruyen. En lugar de sanarse, se hieren. ¿Sí? Los padres afectan en la forma de hablarle a sus hijos. Mire, hemos llegado hasta el colmo, porque eso se daba entre la gente vulgar, pero hemos llegado hasta el colmo de que escuchamos a la locución o la entrevista de algún presidente y nos aterra cómo habla de mal algunos. Algunos hablan. Porque mire, en el tiempo de Jesús, ¿sabe qué se decía de los discípulos? Ustedes son unos iletrados, pescadores. ¿Qué significa eso? La gente allá en las ciudades que están cerca al mar
y que no han estudiado por diferentes asuntos, pues se dedican a trabajos de ese tipo populares, pues porque no, sus estudios no les dan para más. Y eso eran los discípulos, así que eran muy mal hablados, los discípulos eran muy mal hablados. ¿Sí? Me imagino que más de una vez decían cosas que el Señor Jesús no se agradaba de eso y tenía, uy, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos y lidiar con eso? Pero ellos se vuelven escritores de parte de la Biblia, no porque sigan escribiendo o hablando de manera vulgar, sino porque ellos aprendieron un nuevo ¿qué? Lenguaje, el lenguaje de los milagros. Andando con Jesús día tras día y viendo cómo Él hablaba, cómo ordenaba, cómo enseñaba, pues finalmente aprendieron ese lenguaje. Porque el que anda con lobos, ¿qué? Aullar aprende, dice. ¿Sí? Qué interesante. Entre más ande usted con el Señor Jesús, va a resultar hablando como el Señor Jesús. Entre más camine como el Señor Jesús, va a resultar caminando como el Señor Jesús. Entre más cerca esté del Señor Jesús, caminará sobre las aguas como el Señor Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Pero hay un lenguaje que tenemos que aprender y Pedro está en ese ejercicio. ¿Sí? Y Pedro llega a decirlo, si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Miren lo que también dice en Colosenses. Colosenses dice el capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, no en vuestros corazones. Ahora, ¿para qué quiere el Señor que en nuestros corazones haya mucho conocimiento de la palabra de Dios? Por esto que el Señor Jesús enseñó. El Señor Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Entre más conocimiento y más palabra haya en su corazón, más hablará las palabras de Dios. Por eso hay algunos creyentes que dicen, no, solamente por ir cada 8 días o 15 días a la iglesia a escuchar un mensaje, no es suficiente. Yo necesito todos los días leer la Biblia. Hay culto entre semana, escuelas entre semana, y hay algunos juiciosos que llenan su corazón con la palabra de Dios. Y hay otros arrogantes que creen que saben toda la Biblia y nunca entre semana la leen. No participan en ningún curso de estudio bíblico, no hacen ningún tipo de discipulado y son maestros de sí mismos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Necesitamos aprender el lenguaje de los milagros. El problema, escúcheme, el problema es que nosotros venimos de una tradición religiosa y de una tradición social que nos enseñó a hablar muy feo. Y pasan los días, en lugar de mejorar, aunque hay más aunque hay más tecnología hoy, aunque hay más avances científicos, aunque hay más conocimiento, se habla cada vez más feo. Más feo. Ahora, déjeme decirle esto. El profeta Isaías, se narra en el libro de Isaías que él como profeta tenía que tener el mensaje de Dios. Pero un día estuvo el profeta Isaías ante la revelación de la gloria de Dios. Y cuando él se acerca a esa gloria, a ese trono, él dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundo y que habito en medio de gente que habla inmundo. Así que él dice, ¿cómo yo voy a ser un profeta de Dios? ¿Cómo voy a entrar en el ambiente de los milagros si mi manera de hablar y la gente que escucho a mi alrededor, no? Y hoy se ha vuelto un problema muy serio para la iglesia, porque la iglesia, los creyentes, todos los días están escuchando, si no es en su casa, fuera de su casa, en el vecindario, el que grita allí, cojan a ese tal, ¿sí? Y entrevistan al político y habla mal, y al presidente y habla mal, y estamos rodeados de gente que habla muy, muy mal. Necesitamos
una renovación en nuestra forma de hablar. ¿Sí? Para Isaías hubo una solución. Quiero que leamos Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 6 y verso 7. Y esto es importante en lo que estamos hoy queriendo concluir. Isaías 6, 6, 7. Cuando el profeta Isaías reconoce que habla a veces las cosas que no son, que a veces dice mentiras, que a veces se le salen groserías, que a veces maldice, que a veces... Entonces él reconoce y entonces pasa esto. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios, se ha quitado tu culpa y ha quedado limpio tu pecado. Wow. Como una operación o una cirugía o una, cuando queman algo, ¿qué es la palabra que usamos? Una cauterización, gracias. ¿Sí? Que se usa ahora con láser para las heridas y demás. ¿Qué fue cauterizado en Isaías? Sus labios, su forma de hablar. ¿Sí? Dice, cuando toque esto, ¿cómo sucede hoy en nuestros días? Esperamos que un ángel salga detrás de nosotros corriendo con fuego para prendernos candela. ¿Qué significa eso? Ahora, para Isaías fue una experiencia pues bonita, pero al mismo tiempo dolorosa. ¿Ha echado usted un pedazo de carne sobre una brasa que está bien caliente? ¿Cómo es que suena? Eso es como suena cuando el fuego de Dios toque sus labios. Es una experiencia maravillosa, pero al mismo tiempo es dolorosa. Porque para que usted y yo cambiemos la manera vulgar, mundana y fea de hablar por un lenguaje de milagros, necesitamos experimentar una cirugía, una cauterización. En el tiempo antiguo, según dice, lo hizo un serafín. No una persona llamada serafín, sino un ángel de un grado alto. En el día de hoy, en los días de hoy, esa operación la hace el Espíritu Santo. Quiero repetirlo, el Espíritu Santo quiere cauterizar los labios de cada creyente para que deje esa manera tan fea de hablar y comience a hablar el lenguaje de los milagros. Es un lenguaje de fe, es un lenguaje de esperanza, es un lenguaje de sanidad. Son palabras que los que la escuchan reciben motivación, que reciben sanidad. Porque venimos de una cultura donde cuando se nos hablaron nos hirieron, cuando nos dijeron algo nos ofendieron. ¿Sí? Y así siguió la cultura y sigue siendo así. Y cada vez se pone peor. Así que tenemos que entender y reconocer que el medio donde nos movemos es un medio muy mal hablado y que no propicia los milagros de Dios, sino al contrario. La gente maldice uno a otro, el padre maldice a los hijos y los hijos a los padres. Lo que no se permitía hace unos años atrás, que un hijo levantara un poquitico la voz, hoy un hijo cachetea a su papá o a su mamá y la mamá se muere de la risa porque su bebé le hizo eso. Mire esa cultura que tenemos, vivimos en medio de una sociedad tan corrupta que hemos llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero en medio de eso estuvo el profeta Isaías y el Señor lo metió en un lenguaje nuevo, cauterizando sus labios. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarnos que nosotros entremos a hablar de una manera que sane, que anime, que restaure, que yo le hablo a mi hijo o a mi hija y ese hijo, esa hija se anima para hacer las cosas de Dios. No se siente amenazado,
no quiere irse de la casa, no es el esposo que quiere, no, pero esa cantaleta ya me tiene aburrido, no es, sino que tenemos un lenguaje y cuando estamos enfermos hablamos el lenguaje de fe y viene la sanidad. Y cuando hay problemas en el hogar, hablamos el lenguaje de los milagros y viene la restauración y el perdón. Y cuando tenemos dificultad, hablamos conforme a las palabras de Dios. Es el lenguaje que tenemos que hablar. Y para llegar a ese lenguaje necesitamos todo un milagro, una cauterización, una operación. ¿Usted le gustaría recibir el lenguaje de los milagros? ¿Cuál es el costo? El fuego encendido en los labios. A mí me sucede que cuando por algún asunto me da fiebre muy alta, a veces mis labios dice que salen fuegos. No sé quién le dio el nombre de fuegos, pero no es agradable, no es agradable. Puede ser que si usted esta mañana le dice, Espíritu Santo, cauteriza mi boca, puede ser que esta tarde y mañana y esta semana tenga que soportar dolor en sus labios recordándole la palabra que dice, cuando esto toque tu boca, será quitado tu pecado y será quitada tu culpa y eres un hombre o una mujer con un lenguaje de milagros y de fe. Si eso es lo que deseas, entonces puedes ponerte en pie y decirle, Señor,